Todos piensan que estas figuras escalonadas en el anillo dorado de la nueva moneda de 20 pesos de Monterrey son simplemente relleno estético prehispánico, pero bajo el escrutinio macroscópico descubrimos que no hay nada dejado al azar. Lo que ves en los cuadrantes inferiores no es una greca precolombina, sino el elemento principal de la identidad visual que la FIFA diseñó exclusivamente para la sede de Monterrey. El grabador ejecutó una fusión geométrica brutal. Por un lado, estas líneas dentadas forman deliberadamente la letra M mayúscula, la inicial de Monterrey. Por el otro, su inclinación refleja de forma exacta la topografía abrupta de la Sierra Madre Oriental, y más específicamente el Cerro de la Silla. Desplazar estos elementos oficiales hacia el anillo perimétrico de bronce aluminio fue una decisión de diseño maestra del Banco de México para evitar asfixiar visualmente la pieza. Esto liberó por completo el núcleo plateado, usándolo como un lienzo ininterrumpido para codificar la cruda historia industrial de Nuevo León, coronada por un error histórico que el coleccionismo a veces sigue repitiendo. Si enfocamos el lente en el centro de alpaca plateada, el punto focal es innegable. Hay mucha gente que afirma que este bajorrelieve representa el legendario horno alto número 3 de la fundidora de Monterrey, pero bajo el escrutinio pericial esto es falso. Lo que el grabador representó con precisión milimétrica no es el horno, sino la actual fuente El Crisol. Aplicando el rigor metalúrgico e histórico, este artefacto es en realidad la olla de vaciado número 9. Hablamos de un recipiente titánico que operaba dentro del departamento de aceración número 2, trabajando en el mismo ecosistema que el horno 3, para recibir toneladas de acero líquido incandescente y forjar el norte del país. Hoy esa olla vierte agua, y si seguimos la caída de este flujo hacia el cuadrante inferior derecho, justo donde la alpaca choca con el bronce aluminio, encontramos la leyenda microscópica Paseo Santa Lucía. Esto no es un folleto turístico grabado en metal, es un anclaje histórico profundo. Ese canal navegable moderno respeta milimétricamente el antiguo ojo de agua de Santa Lucía, el punto geográfico exacto donde don Diego de Montemayor ejecutó la tercera y definitiva fundación de Monterrey el 20 de septiembre de 1596. En una fracción de milímetro, el Banco de México fusionó el origen colonial, la era del acero y la regeneración urbana del presente. Y no quiero dejar de mencionar que este paseo de Santa Lucía, su canal navegable y todo lo que incluye es bellísimo y que sugiero visitar. Pero toda esta profundidad histórica colapsaría si la pieza fuera vulnerable a la falsificación. Por ello, el Banco de México implementó una arquitectura de seguridad impecable en este ensamble bimetálico de 12.67 gramos de la familia C1. El reverso está blindado con 2 candados forenses transferidos de los billetes. Si regresamos el lente a la parte superior del núcleo, sobre la red, el cuño esculpió un microtexto imperceptible a simple vista que dicta: México, triple sede mundialista. Y además una imagen latente revela la silueta cartográfica de la República Mexicana al jugar con la luz. Teniendo esta evidencia física, es momento de destruir la burbuja especulativa. Hay quienes intentan venderte esta pieza a precios exorbitantes, alegando escasez. Los registros del Sistema de Información Económica son contundentes. Entre enero y junio de 2026, las prensas inyectaron exactamente 20 millones de estas monedas a la economía nacional. Estamos hablando de más de 253 toneladas métricas de aleación inundando las calles en 6 meses. La directriz pericial es absoluta. No es una moneda tan rara y no debes ceder ante los sobreprecios. Tu verdadero objetivo es auditar tu cambio diario para cazar los cuños tempranos,
rescatando relieves puros antes de que el roce comercial desgaste los detalles del metal. Confírmame abajo en los comentarios si ya lograste rescatar esta pieza, cuáles tienes y cuáles te faltan. ¿Pagaste solo los 20 pesos que cuesta o cuánto fue lo que pagaste? Si subimos la mirada hacia el hemisferio superior del núcleo, el metal está ya en movimiento. El grabador capturó la energía cinética pura del deporte al esculpir una red que se deforma violentamente por el impacto de un esférico, interactuando con el logotipo oficial FIFA 26 Monterrey. Esta representación homenajea un bastión histórico. Hace 40 años, durante la Copa de 1986, Nuevo León dividió la acción entre el llamado Volcán y el demolido Estadio Tecnológico. Sin embargo, para esta edición, el peso recayó exclusivamente sobre el Gigante de Acero, el Estadio Monterrey. Y aquí se esconde un dato estadístico brutal. Con apenas un partido disputado en su historia mundialista, este recinto moderno destrozó los registros del 86. El encuentro inaugural entre Suecia y Túnez, el pasado 14 de junio, culminó en una aplastante goleada de 5-1. Con esos 6 tantos en total en un solo juego, el Gigante de Acero se convirtió instantáneamente en el estadio más goleador en la historia mundialista de Nuevo León. El metal que sostienes conmemora exactamente este récord. El veredicto experto para esta pieza es rotundo. El diseño de esta pieza de Monterrey es un triunfo absoluto. El Banco de México resolvió brillantemente el llamado horror vacui, desplazando las marcas oficiales de la FIFA al anillo dorado. Esto permitió usar el núcleo de alpaca como un lienzo limpio para narrar la evolución del estado, desde sus manantiales y el fuego siderúrgico hasta la silueta de su guardián topográfico, el Cerro de la Silla. Recuerda que solo vale 20 pesos. Si pagas de más, asegúrate que el sobreprecio sea bajo, no más de 30 pesos en total, y eso por las bondades y facilidades de no andarla buscando. Ahora bien, si planeas escalar tu colección hacia las grandes ligas, la regla de seguridad es inquebrantable. El programa mundialista también contempla una pieza de plata pura de 10 pesos y una moneda de 1/4 de onza de oro puro de 25 pesos. Si comprometes tu capital en estas versiones, exige siempre el empaque original sellado y el holograma de seguridad. Si te las ofrecen sueltas o en grupos dudosos, ten mucho cuidado. El riesgo de réplica es bastante alto. Protege tu capital, somete tus metales al ente macro y si este peritaje te dio ventaja técnica, suscríbete y deja un me gusta. Nos vemos en la próxima auditoría de la bóveda. Esto es Numismat.